Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Domingo 13 de agosto. Acuérdate, Señor, de tu alianza. No olvides por más tiempo la suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa. No olvides las voces de los que te buscan. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio
según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman. Soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos revela el rostro de la misericordia de Dios, para que confiemos siempre en Él. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que la Santa Misa es un regalo de Dios para nosotros. No es el tiempo que le concedemos como una limosna a Dios, no. Es un regalo inmenso. Reunirnos en la parroquia, en el lugar donde estemos, para celebrar la presencia real de Jesucristo. Hay más capillas evangélicas que tiendas, que todo centro de salud, que farmacias. Dios falta allí si falta la Eucaristía. Podrá haber toda la palabra que quieras, pero falta el misterio eucarístico. Recuerdo una persona que decía: tuve la experiencia de que me llevaron de niño, me solían llevar unas parientes a los templos del culto, y había gente buena, pero faltaba algo. Eso que falta, la presencia real. Sin Jesucristo Eucaristía, la Iglesia no se da. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, el domingo es el día del encuentro con aquel que está vivo. Se reúne la comunidad y donde dos o más se reúnen, ahí estoy yo, dice el Señor. Especialmente la fe católica, la palabra, pero sobre todo la Eucaristía. Y es el Dios de la misericordia. Hoy Elías pues tiene una visión. Elías es el gran profeta, ¿no? Elías quiere decir mi Dios es Yahvé. Elías, ahí no entra Jehová por ninguna parte. Elías, de la palabra Yahvé, eso no lo aceptan los hermanitos, pero bueno.
Él va y dice, voy a la montaña, sin duda que Dios se me va a revelar como una tempestad, como un viento fuerte, y Dios se revela en cambio en una brisa. A veces, me decía una persona, quisiéramos que Dios interviniera en el mundo destronando, bombardeando, mandando pandemias para acabar con los malos. Dios siempre está actuando, pero actúa sobre todo perdonando. ¿En qué sentido? En que muchas cosas terminan mal y decimos son castigo de Dios porque Dios deja que malos caminos lleven a malos resultados por la libertad humana. Pero Dios pide que nosotros lo encontremos en el perdón. Por eso hoy en la escena del Evangelio, este amigo nuestro hermano Pedro, ¿no? Ya habíamos leído esta escena. La barca está en la tormenta, Jesús aparece caminando sobre el agua. Esta es una escena extraordinaria. Pedro va hacia el Señor le permite caminar, pero Pedro comienza a hundirse. Y aquí viene la misericordia del Señor. Es que Pedro quería ser como Jesús. ¿Y qué dijo la serpiente? Serán como dioses, imitar a Dios. ¿Cuántos no quieren imitar a Dios? Ponerse en el lugar de Dios, diciendo que creen o que no creen, a veces religiosos, se quieren poner en el lugar de Dios, decidir sobre los demás, manipular la palabra. Pero, ¿qué hace Jesús? Cuando éste se hunde y le pide, le tiende la mano y le dice una cosa: hombre de poca fe, oligopistos, palabra griega, ¿no? Hombre de poca fe. Siempre tendremos poca fe, pero ojalá que tengamos, no digo la inteligencia, sino la fe de Pedro, que por lo menos tendió la mano y encontró a su Señor misericordioso. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos nosotros realmente, tenemos una idea de Dios, como dice Papa Francisco. El nombre de Dios es misericordia. El nombre quiere decir la identidad de Dios. Dios se revela en su misericordia. Como que el mundo es llevado por mal, ¿Por qué pasan cosas terribles? Si es un fenómeno natural, es que recordamos que somos pequeños. ¿Quién puede parar un megaterremoto? Pero cuando suceden guerras, cuando suceden crímenes horribles todos los días, eso es causa humana. Pero Dios no está allí. Dios es el que pone la paz o quiere que haya la misericordia. En segundo lugar, queremos nosotros, nos preguntamos, ¿ciertamente clamamos a Dios cuando estamos a punto de hundirnos? Yo recuerdo esto de una persona que era muy duro de corazón, pero le vino la gracia de Dios, el don de Dios, y cabalmente supo clamar a Dios, porque le estaba yendo muy mal. Poco a poco su situación se fue mejorando, porque Dios sabe cuándo actuar. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que siempre tiende la mano, al que le pide, porque es el Dios de la misericordia, y le decimos: oh Cristo, te damos gracias porque no castigaste la soberbia de Pedro. Pedro se hundía porque en el fondo era hombre de poca fe. No permitas que caigamos en el olvido de lo que hemos hecho, y que siempre nuestra fe, aunque pequeña, clame a ti. Tendiste tu mano y lo salvaste. Que nosotros también atendamos a los hermanos. Hay cuantos que necesitan ser levantados mediante el perdón, mediante cualquier tipo de ayuda. Danos, Señor, esa capacidad para, en ese caso, poder ser un poquito como tú, no caminando en el agua, sino amando, perdonando y ayudando. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 84,
Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿Quién podía decir esto? Elías. Elías se sorprendió, no se topó con una bomba atómica, porque Dios no es el Dios del poder destructivo, es el Dios de la suave brisa. También puede decirlo Pedro, que le pidió al Señor la misericordia y se le dio esa misericordia, se le mostró cuando el Señor lo sacó del agua. Pidamos al Señor en este momento, imaginando a Pedro que se está hundiendo, pero que ya tiene su mano puesta en la mano de Dios, que nunca dudemos de recurrir a Dios y que enseñemos a los que están desesperados a que levanten su mano y le pidan al Señor que los ayude, porque el que espera en Dios no queda defraudado. Decimos una vez más, muéstranos, Señor, tu misericordia. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy finalmente en la acción, recordemos que somos cristianos católicos y que hay cristianos que muchas veces prefieren el Dios de las tormentas, de los milagros. Yo recuerdo un predicador de que se decía que pretendía caminar en el fuego, pero claro, era un truco arreglado. Otro caminaba en el agua. ¿Pero qué es esto? No se imita a Dios en estas cosas, se imita a Dios en el amor. Porque una sola cosa pidió Él: ámense unos a otros como yo los he amado. Imitemos pues a Dios, no tratando de hacer piruetas en el agua como hacía el pobre Pedro. No eran piruetas, pero bueno. Y en segundo lugar, tengamos presente que caemos muchas veces en lo profundo porque no levantamos la mano al Señor. Nadie que pide queda defraudado. De una u otra forma, tarde o temprano, más que menos o menos que más, Dios siempre responde. Es que Dios no me oye. No, el sordo eres tú, porque Él sí te está respondiendo de muchas formas. Y también seamos misioneros, hermanos, de la misericordia. ¿Cuánta gente está desesperada porque no sabe orar? No sabe decir Padre nuestro, y hablamos de cualquier basura hablamos horas y horas, y no decimos, bueno, hay un Dios, ¿por qué no oramos a Dios? Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Ella es la Madre que nos enseña a rezar. Nosotros oramos a María para que ella ore a Dios y le decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y a San Pedro, que fue salvado, le decimos San Pedro Apóstol, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.